Vitoria y Álava necesitan y se merecen tener un equipo de fútbol en las máximas categorías del Estado. La Diputación Foral ha apoyado al Alavés durante las temporadas pasadas y va a seguir apoyándole intensamente para que consiga los mejores objetivos dentro del fútbol del Estado. ¡Aupa Alavés! Sería considerado la mejor defensa del fútbol estatal, Ciriaco y Quincoces. Para que veáis la fama y cómo estamos compenetrados de tal forma que nos conocían tanto a Ciriaco y Quincoces como pareja, como Abelardo y Eloísa, Romeo y Julieta, en fin, en ese plan nos tenían de lo compenetrados y de cómo nos llevábamos. Un día tan señalado en Álava como la víspera de San Prudencio del año 1924, tuvo lugar la inauguración del campo de Mendizorroza. A las 5 de la tarde daba comienzo la disputa del primer partido de carácter amistoso en el nuevo terreno entre el Club Deportivo Alavés y la Sociedad Deportiva Deusto, que terminó con ventaja de los vitorianos por 2-0. El Alavés iniciaba con buen pie su andadura en Mendizorroza. El fútbol comienza a levantar pasiones entre el público y los jugadores empiezan a ser tratados como ídolos y a adquirir un carácter profesional. Esto da origen a la creación de la Primera Liga en la temporada 1928-29. El Deportivo Alavés quedó encuadrado dentro del Grupo A de Segunda. El primer hito en la historia albiazul lo marca la campaña 29-30, con Félix Alfaro de presidente y Baonza en el banquillo. Uno de los mejores y más maravillosos recuerdos que tengo del Deportivo Alavés, cuando yo jugaba en el Deportivo Alavés, fue el año que salimos campeones de Vizcaya. Y además, en aquella época, en aquel año mejor dicho, el Athletic de Bilbao fue campeón de Liga y de Copa. O sea que en toda España decían que el Alavés era el mejor equipo de España, naturalmente, porque si el Athletic de Bilbao había sido campeón de Copa y de Liga, y nosotros de Vizcaya, pues le ganamos a estos, y ese fue uno de los recuerdos que tengo más fecientes y más maravillosos que tengo del Deportivo Alavés. Además de esta hazaña, el Alavés lograba subir a primera. El ascenso se logró con 22 puntos y 9 partidos ganados, siendo el menos goleado de las 3 divisiones. Ya por aquel entonces comenzaba a sonar en las gradas de Mendizorroza el Ánimo Pues, himno oficial del club atribuido a Dámaso Villanueva. El debut en primera se produjo el 7 de diciembre de 1930 en el campo de Atocha, frente a la Real Sociedad, terminando el encuentro con empate a 2 goles.
Por parte albiazul, los 2 tantos fueron marcados en 60.000 pesetas. Y entonces había una disposición que daban el 10% de la ficha. A Ciriaco y a mí nos tasaron en 25.000 pesetas y a Olivares en 10.000, que suma las 60. Y a Ciriaco y a mí, como nos daban el 10% por el traspaso para toda la vida, cobramos 2.500 pesetas. Lo he dicho bien, no me he equivocado. 2.500 pesetas para toda la vida. El padre y señor de todos nosotros, el ser más querido futbolísticamente hablando que hemos tenido. El enfrentamiento fratricida que supuso la Guerra Civil Española afectó a la vida social del país y por supuesto al desarrollo habitual de los campeonatos de fútbol. Deportivamente, el conjunto vitoriano salió reforzado de este periodo al contar la provincia con una importante plaza militar. Una vez finalizada la contienda, fue necesario reorganizar la competición. El Alavés quedó encuadrado en la segunda división. El equipo sufre grandes avatares y atraviesa un tortuoso camino de descensos y malos resultados que le llevaron a recurrir a otros clubes para lograr la supervivencia. Si en 1986 tuvo que convertirse en club convenido del Athletic de Bilbao, 46 años antes ya lo fue del Real Madrid. Durante 2 temporadas, Luis Manso ocupaba la presidencia. Esta fue una época de fichajes para intentar paliar la mala situación. Nombres como Juanito Arza, Arruti, Arana y Fede Anda fueron los que se enfundaron la camiseta albiazul para upar al equipo a categorías superiores. Se ascendió con Manuel Echezarreta como entrenador. Componían la plantilla jugadores como Berasaluce, Sanz, Cerezuma, Gorospe, Primi, Echeandía, Remacha, Echaniz, Barcina e Ibarra. El Real Madrid, en el cual estaba el famoso Di Stéfano, que tuve la suerte de marcarle a él y me salió las cosas muy bien, marqué, no marcó él ningún gol y luego quedamos muy buenos amigos los dos.
En las 2 temporadas que permaneció en primera, el club vitoriano prácticamente mantuvo el mismo bloque al considerar la directiva que había equipo suficiente para conservar la categoría. Tan solo llegaron a Vitoria 2 refuerzos, Roth y Wilson, procedentes de Orgulloso de ello. De esta manera se cerró la última época gloriosa de la entidad del Paseo de Cervantes. Los únicos reencuentros con el fútbol de élite estatal, llámese Barcelona, Valencia, Athletic de Bilbao o Sporting de Gijón, se han producido gracias a la categoría con otro equipo alavés, el Club Deportivo Vitoria. El Alavés ascendió al quedar campeón de grupo, pero no logró ganar ninguno de los 2 derbis. Con el paso de los años, el Deportivo Alavés se gana merecidamente el sobrenombre de equipo ascensor, por su condición de conjunto acostumbrado a perder y recuperar la categoría con cierta facilidad. En la temporada 61-62, a pesar de haber llegado a ocupar el 3er puesto, cerró la campaña con un nuevo descenso a tercera. El Alavés pasó los 5 años siguientes hundido en el pozo de la tercera división para emerger de nuevo de forma pasajera en segunda durante la temporada 68-69. Esta campaña será recordada como una de las más trágicas en la historia del club, no solo por el descenso de categoría, sino también por la enorme pérdida que supuso la muerte de Andoni Sarasola. El 15 de junio fallecía el bravo defensa albiazul en accidente de tráfico. Días más tarde, el Alavés, con Ferenc Puskás de entrenador, se jugaba a cara o cruz la permanencia frente al Bilbao Athletic. La plantilla alavesista, afectada por la pérdida de su compañero, no supo sobreponerse a las circunstancias y cayó derrotado en San Mamés por 3-0. En el partido de vuelta, con las gradas de Mendizorroza rebosantes de espectadores, el solitario gol de Baqué fue insuficiente para que el Alavés remontara la eliminatoria. Sin embargo, el equipo hizo honor a su sobrenombre de ascensor y consiguió retornar a segunda bajo la dirección de Román Galarraga. Fue en este momento cuando Juan Arregui, un hombre que a la postre ha resultado vital en la historia del club, decidió tomar las riendas de la entidad tras actuar durante años en la sombra junto a anteriores directivas. Yo he sido 4 veces el presidente del Alavés y más o menos otros 4 vicepresidentes. El Alavés en su reentrada en segunda hizo importantes fichajes. El uruguayo Cruz, el paraguayo Gómez, el hondureño Urquía, el argentino Adorno y un pibe desconocido y que años más tarde llegaría a ser campeón del mundo en México. No, el primer recuerdo parte de Argentina. La gran incertidumbre de aceptar o no una aventura que comprometía mi vida personal tanto como mi vida profesional. Mi llegada a Vitoria fue apresurada, estaba a punto de comenzar el campeonato, no tenía prácticamente posibilidad de cubrir un periodo de adaptación y sufrí lo que podríamos denominar un choque cultural. Es algo que afectaba fundamentalmente a lo futbolístico. Yo venía de un país en donde la amenaza de lluvia era motivo suficiente como para suspender un partido y llegaba a Vitoria, en donde era muy difícil no jugar un partido en un campo embarrado. Ese tipo de dificultades llamó la atención y me provocó al principio verdaderos problemas. La directiva, con el ascenso a primera como única meta, sustituyó a Benbarek por Joseito en el banquillo.
Un año más los esfuerzos fueron estériles pese a contar con caras nuevas como las de Badiola, Baena, Salamanca, Pavón, Morgado, Basauri, Igartua, Odriozola, Quílez y Marín. El hito más importante de la trayectoria del Alavés en esta temporada 77-78 tuvo reflejo en su participación copera, competición que el equipo ha disputado en más de 40 ocasiones. En 1928 jugó las semifinales con el Barcelona. En el 39 repitió puesto para caer ante el Sevilla. En el año 1953 necesitó de 5 partidos para eliminar al Burgos. En el 56 Mendizorroza se desbordó para recibir al Athletic de Bilbao y ya en 1978 el Barça de Cruyff caía derrotado en Vitoria. La última gesta hay que buscarla en la eliminatoria ante el Sporting de Gijón. Al finalizar la temporada, Aranguren sustituyó a Joseito. En lo profesional debo decir que el aficionado fue siempre muy respetuoso conmigo. Hubo alguna fase en donde llegó a establecerse una cierta polémica entre algunos que creían en mí a pesar de mis malos momentos, porque yo era en aquel momento un jugador bastante irregular, y otros que no tenían ese grado de lealtad conmigo. De todas maneras, insisto en que conservo de aquel momento recuerdos inolvidables y debo decir también que una gran frustración. Posiblemente la más grande de mi carrera deportiva, que fue la de no poder vivir la satisfacción del ascenso con el Alavés. Cada año renovaba la ilusión y cada año renovaba la frustración. La temporada 78-79 comenzó con 50 millones de déficit. Valdano y Badiola fueron vendidos al Zaragoza en un accidentado traspaso. Temporadas más tarde, el carismático Juan Señor seguía el mismo camino que sus compañeros. En aquella época, un incipiente Alavés aficionados comenzaba a despuntar. Un guardameta de lujo militaba en sus filas. Bueno, Alavés fue el primer equipo profesional en el que jugué, en el que estaba fichado. Y además era un equipo que me sirvió para aprender lo que era un equipo profesional, un equipo que tenía pues, jugadores como pues, Igartua, Starve, Urdazi, Valdano, Señor, Salamanca, gente que era y que luego ha sido muy importante dentro del fútbol. Y eso me enseñó un poco cómo funcionaba un equipo profesional, pero no solo en el campo de entrenamientos y esas cosas, sino dentro del vestuario, qué cosas pasaban y todo eso, ¿no? Entonces para mí fue una escuela muy buena. O sea, aprendí muchas cosas en el Alavés, aparte de hacer muy buenos amigos, pero aprendí muchas cosas en el Alavés de lo que era el fútbol en general. Así. Jugadores como López Recarte, Galarraga, Vergara, Ocenda, Sabin Bilbao, Gregory y otros muchos nombres ilustres no pudieron evitar el declive vertiginoso a lugares impensables años antes. Ni la presencia de puntales tan valiosos como el guipuzcoano Santi Irígoras o la última estrella futbolística alavesa Chingurri Valverde sirvieron para evitar la debacle. Problemas extradeportivos, básicamente económicos, encaminaron al Alavés a la tercera división. En aquellos años, o aquel año especial, hubo un año que estuvimos a punto de ascender, o un par de años seguidos. Creo que el equipo era realmente muy bueno. Luego se ha demostrado con la cantidad de jugadores de ese equipo que están jugando en primera división. Pero bueno, coincidió también con un buen año del Sestao, recuerdo, y del Aragón, en el que tenían equipos bastante potentes. Y al mismo tiempo creo que había cosas extradeportivas que, pues bueno, en las que el Alavés estaba inmerso y que, bueno, había problemas pues, económicos con los jugadores, no se cobraba. Y bueno, había gente que lo pasó realmente mal y quizá uno sea una de las causas, ¿no? Hundido en el pozo de tercera, 1986 marca un punto de inflexión en la historia del Alavés. La entidad se encontraba en la más absoluta de las ruinas. Fue entonces cuando volvió a surgir la figura de Juan Arregui. La credibilidad de Arregui permitió llegar a la firma de un convenio con el Athletic de Bilbao. A cambio de 8 millones y un aval de 10, el Alavés pasó a ser club convenido por segunda vez en su historia. La primera ocasión que esto ocurriera fue en 1940. El Alavés fue club convenido del Real Madrid a cambio de 150.000 pesetas. Juan Arregui apostó fuerte a la hora de crear una estructura sólida, y la mejor prueba de ello son las instalaciones deportivas de Ibaya, piedra angular del futuro del club. En 1989 se rodeó de un grupo de empresarios encabezado por Gonzalo Antón. Se logró desvincular al Alavés del Athletic en mayo de 1992 mediante la entrega de 7 millones de pesetas, cantidad avalada por la Diputación Foral de Álava.
Económicamente, la entidad pasa de ser un equipo deudor a contar con superávit y sus cuentas totalmente saneadas. El gran reto que surge ahora es la reconversión del club en sociedad anónima deportiva. El Deportivo Alavés tiene entidad suficiente como para estar en Segunda División A, no tener ninguna deuda y tener unas prestaciones deportivas con Ibaya como un club grande, como un club de Primera División, aunque estaremos en Segunda División A. El primer peldaño en la escalada hacia el fútbol de élite se puso el 1 de mayo de 1990 en el Goibar, al conseguir bajo la dirección técnica de Luis Astorga abandonar la tercera división tras 4 temporadas de penalidades. El salto a Segunda A es un objetivo que hasta la fecha se ha resistido al empeño puesto por directivos, jugadores y afición. En los 3 play-off de ascenso disputados, el Alavés ha quedado a las puertas de la gloria. Habrá que confiar en que la temporada 93-94 sea la que traiga un nuevo éxito deportivo después de haberse quedado con la miel en los labios. Todo club orgulloso de sí mismo tiene tras de sí una historia y por delante un futuro repleto de ambición. El Deportivo Alavés cuenta con 70 años de historia a sus espaldas. Los Hilario Dorau, José Gabriel Guinea, Luis Manso, Valdecantos, Juan Arregui, Ciriaco, Quincoces, Antero, Errasti, Félix Alfaro, Lecue, Amadeo García de Salazar, Berasaluce, Erezuma, Gorospe, Primi, Echeandía, Sarasola, Quintana, Español, Alambarri, Señor, Valdano, Zubizarreta, Galarraga, Larrañaga y los más recientes personajes que han entrado a formar parte de la gran familia del Deportivo Alavés han trabajado duro para hacer de este club un patrimonio de todos los alaveses. Ellos lo han dado todo. Ahora, una vez más, la última palabra la tienes tú. Si queremos ver al Deportivo Alavés en el lugar que le corresponde, ya ha llegado la hora de dar entre todos un paso hacia adelante. AUPA Alavés.